El amanecer caía sobre el Ática como un velo de oro líquido. Las colinas despertaban cubiertas de olivos, y el mar Egeo reflejaba el sol naciente como si Atenas entera fuera un espejo de los dioses. En ese mundo, donde las palabras aún se mezclaban con los mitos, nació un niño destinado a gobernar no con la espada, sino con la razón. Su nombre fue Pericles, hijo de Jantipo y de Agarista, de una estirpe noble y sabia, pero más grande que su linaje sería su pensamiento. Desde pequeño, el joven Pericles fue distinto. Callado, de mirada serena, caminaba por los senderos de mármol, escuchando más de lo que hablaba. No buscaba la gloria de los juegos ni la fuerza del combate. Buscaba entender el orden invisible que sostenía el mundo. A su alrededor, Atenas se reconstruía. Las cicatrices de las guerras médicas aún ardían, pero el espíritu del pueblo brillaba como el fuego que no se apaga. Los hombres trabajaban en los talleres de cerámica. Los filósofos discutían en el ágora. Los poetas recitaban versos al pie de los templos. Atenas respiraba conocimiento, y aquel niño respiraba con ella. Su maestro fue Anaxágoras de Clasómenas, un hombre que habló de un universo gobernado no por caprichos divinos, sino por la mente. De él aprendió que la inteligencia puede ordenar el caos. Desde entonces, Pericles no vio el poder como un privilegio, sino como una ciencia, el arte de guiar la voluntad de los hombres hacia un propósito común. Mientras otros soñaban con la guerra, él soñaba con la perfección de la ciudad. La narración se detiene un instante en los aromas de la vida ateniense, el humo del incienso en los templos, el pan recién horneado que las mujeres vendían en las calles, el sonido de las flautas que acompañaban los sacrificios al amanecer. El joven Pericles caminaba entre ellos sin ostentación, observando, aprendiendo, memorizando los gestos del pueblo al que un día llamaría la raíz del poder. Los ancianos decían que en sus palabras había un peso antiguo, como si cada sílaba descendiera de los mismos oráculos de Delfos. Pero el mundo no era aún la Atenas gloriosa que los siglos recordarían. Las murallas estaban gastadas, los templos eran simples, las calles polvorientas. Pericles veía una ciudad viva, pero sin forma, como un bloque de mármol esperando al escultor. Y juró en silencio, con la solemnidad de un sacerdote, que dedicaría su vida a convertir ese caos en belleza. No buscaba fundar un imperio, sino un ideal. Cada noche, desde la colina del Areópago, contemplaba las estrellas y pensaba en la fragilidad humana. El mismo fuego que hacía grandes a los hombres podía también consumirlos. Quizá por eso su destino no sería el de un conquistador, sino el de un constructor de almas. Los años pasaron, y Atenas comenzó a cambiar. Las voces de los ciudadanos se alzaban en el ágora, los debates políticos resonaban bajo el cielo abierto, y los hombres libres aprendían que el poder podía ser compartido. Pericles creció con esa idea, que la grandeza de un pueblo no se mide por sus conquistas, sino por su justicia. En los templos, los sacerdotes hablaban de los dioses, pero en las escuelas, los filósofos hablaban del hombre. Esa fue la revolución silenciosa que marcó su infancia, el despertar del pensamiento, la fe en la palabra, la búsqueda de la verdad a través del diálogo. Y en ese silencio reflexivo, Pericles se formó como quien pule un diamante con paciencia infinita. Una brisa del Egeo soplaba sobre su rostro cada mañana, trayendo consigo el olor a sal, el eco de los remos, el rumor de las voces que se mezclaban con las gaviotas. En aquel horizonte comprendió que Atenas era más que una ciudad, era una promesa hecha a la humanidad. Un día los hombres recordarían ese lugar no por sus muros ni por sus guerras, sino por sus ideas. Y así, entre la sabiduría de los filósofos y el fervor de un pueblo que amaba la libertad, el niño se convirtió en hombre.
Los dioses parecían sonreír sobre el Ática. El mármol aguardaba. El destino de Péricles, y de Atenas con él, apenas comenzaba. El viento del Pireo traía voces. Eran las voces del pueblo, marineros, artesanos, soldados, poetas. Atenas hablaba, discutía, soñaba, y en medio de ese murmullo creciente se alzaba una figura serena, sin espada ni armadura, solo con la fuerza de la palabra. Era Pericles, el hombre que había aprendido que gobernar no era mandar, sino convencer. El ágora hervía de discusiones. Los ciudadanos se reunían bajo el cielo abierto, con túnicas gastadas y rostros ardientes. Cada uno tenía derecho a hablar, a opinar, a decidir. Aquel milagro político que el mundo llamaría democracia comenzaba a tomar forma, frágil aún, como un fuego recién encendido. Y Pericles, con su voz calma, lo alimentaba día tras día. No gritaba, no golpeaba el aire con sus manos. Su tono era bajo pero firme, su mirada limpia y sin miedo. Había aprendido de los filósofos que la verdad no necesita rugir, y así, con la serenidad de un maestro, logró que las pasiones del pueblo se transformaran en razón. Decía que la libertad no consiste en vivir como uno quiera, sino en poder elegir con sabiduría cómo hacerlo. Y los hombres lo escuchaban, como si escucharan a la propia Atenea. El narrador describe el Pnyx, aquella colina sagrada donde las decisiones de los hombres libres resonaban contra el cielo. El mármol estaba aún sin pulir, el suelo cubierto de polvo, pero allí se forjaba algo más duradero que el bronce, la idea de igualdad. Atenas no sería gobernada por reyes ni por nobles, sino por ciudadanos. Y Péricles, el más noble de todos, renunció a su propia cuna para elevar al pueblo. Convirtió el servicio público en deber y en derecho. Creó el pago para los jueces y los magistrados, para que incluso el más pobre pudiera participar en la política. Los enemigos lo acusaron de corromper a la gente con dinero. Él respondió que la verdadera corrupción es impedir que el hombre humilde tenga voz. Y el eco de esas palabras cruzó los siglos. Cada día la ciudad se volvía más fuerte. Las obras públicas se multiplicaban, los artistas eran llamados al servicio de la belleza, los teatros florecían, pero en el fondo todo era parte de un mismo plan: educar al ciudadano a través del arte y la razón. Pericles sabía que un pueblo que piensa es un pueblo invencible. Su rostro se volvió símbolo de autoridad, aunque su poder nacía de la confianza. Decían que cuando hablaba, el silencio descendía como un templo invisible. Sus discursos eran claros como el agua del Iliso, sin adornos, sin exceso, pero con la profundidad de un oráculo. Tenía la mente de un filósofo y el corazón de un patriota. Su ideal era simple y sublime: que todos los hombres pudieran alcanzar la excelencia a través del conocimiento. El narrador evoca una escena de la asamblea. Miles de atenienses reunidos bajo el sol. Pericles sube los escalones, los murmullos cesan. Habla del deber, de la justicia, de la grandeza que nace del equilibrio. Dice que Atenas debe ser ejemplo, no tirana, maestra, no conquistadora. Y cuando termina, la multitud no grita, no aplaude, guarda silencio, el más puro de los homenajes. Así nació la Atenas democrática, un sueño que parecía imposible en un mundo gobernado por reyes y generales. Los aliados la miraban con admiración y con envidia. Los poetas cantaban su nombre, los filósofos hallaban en ella la confirmación de sus ideales. Por un instante en la historia, el hombre fue libre de pensar y de decidir su destino. Pero la grandeza trae sombras. En su ascenso, Pericles también despertó el temor de los poderosos. Su influencia crecía tanto que algunos lo llamaban el nuevo tirano. Él sonreía ante las críticas porque sabía que su poder no venía del miedo, sino del respeto. El respeto de un pueblo que, por primera vez, comprendía que era dueño de sí mismo.
El mar seguía batiendo contra el puerto del Pireo. Los barcos partían hacia las islas con el estandarte de Atenas ondeando al viento. El comercio, la cultura y la política se entrelazaban como las cuerdas de una lira. La ciudad brillaba con una nueva luz, la luz de la inteligencia colectiva. Y en el centro de ese resplandor, Pericles observaba en silencio, sabiendo que el sueño apenas comenzaba. Atenas era ahora una sinfonía humana, y él, su director invisible. Atenas despertó envuelta en oro. El sol bañaba las colinas del Ática con una claridad que parecía divina, y el mármol del Pentélico comenzaba a brillar como si la tierra misma se hubiera convertido en luz. Era la edad dorada, y en el corazón de ese resplandor estaba el espíritu de un solo hombre, Pericles, el arquitecto de una gloria que superó a los siglos. Las obras comenzaron al amanecer. Los martillos golpeaban el mármol con un ritmo sagrado, como si los dioses dictaran el compás. Miles de obreros, escultores y artesanos subían lentamente hacia la Acrópolis. En sus hombros cargaban bloques de piedra que pronto se volverían eternos. Y sobre ellos, guiándolos con su visión, estaban Fidias, Ictinos y Calícrates, los artistas que harían de Atenas una ofrenda inmortal a la belleza. El aire olía a polvo blanco y a incienso. Las voces de los trabajadores se mezclaban con los cánticos de las sacerdotisas. El Partenón se elevaba poco a poco, columna tras columna, hasta que el cielo se reflejó en su simetría. Pericles no era escultor ni arquitecto, pero entendía que en cada piedra había una idea, y que las ideas eran más duraderas que los imperios. Quiso que Atenas se convirtiera en la morada visible de lo invisible. Construyamos no solo para los hombres de hoy, dijo, sino para los hombres que aún no han nacido. Y así fue. El Partenón no era un templo más, era la imagen material del alma griega. Allí el mármol no pesaba, flotaba. Las columnas se inclinaban levemente, engañando al ojo para parecer perfectas. La geometría se volvió emoción. El arte se hizo religión. En los teatros, Eurípides, Sófocles y Esquilo daban vida a los héroes que lloraban y soñaban como hombres. Las tragedias eran más que entretenimiento. Eran lecciones de moral, espejos del alma humana. En las escuelas, los filósofos enseñaban que la verdad no pertenece a los dioses, sino a la razón. Anaxágoras hablaba del nous, la mente cósmica. Sócrates caminaba descalzo entre los mercados, sembrando preguntas. Y en los jardines, Aspasia, la compañera de Pericles, enseñaba retórica a los jóvenes, desafiando el prejuicio de su tiempo. Atenas entera se había convertido en una escuela, en un altar de pensamiento. El narrador describe la ciudad al atardecer. Las calles perfumadas de aceite de oliva, los niños jugando junto a las fuentes, los músicos tocando liras bajo las estatuas recién talladas. El puerto del Pireo hervía de actividad. Los barcos traían oro, mármoles, ideas, palabras nuevas. Nunca el hombre había sido tan consciente de su propia grandeza, y en el centro de todo, Pericles observaba. No buscaba honores, no se construyó estatuas. Sabía que su verdadera obra no era de piedra, sino de espíritu. Era el arte de gobernar a través de la educación, el arte de enseñar al pueblo que la belleza y la justicia son inseparables. Las noches eran serenas. Desde la Acrópolis, el viento traía el murmullo de la ciudad, como un canto interminable. El mármol, aún fresco, reflejaba la luna, y parecía que los templos respiraban. Atenas había alcanzado algo más que prosperidad, había alcanzado armonía, una armonía tan pura que parecía inmortal, pero en medio del esplendor los sabios advertían, nada creado por los hombres puede durar para siempre. La perfección atrae la envidia de los dioses. Y aunque el mundo aplaudía a Atenas, otros la miraban con recelo. Esparta, fría y silenciosa, observaba desde el sur con el ceño fruncido.
El equilibrio entre poder y virtud pendía de un hilo invisible. Pericles lo sabía. Por eso su mirada, a veces, se perdía en el horizonte. Quizá intuía que la belleza tiene un precio, y que todo amanecer guarda en su seno la sombra del ocaso. Aún así, siguió adelante, porque su deber no era huir de la tragedia, sino elevar al hombre por encima de ella. El mármol siguió alzándose, las esculturas cobraron vida, y Atenas, por un instante eterno, fue la medida de todas las cosas. El corazón del mundo latía en una colina bañada de luz. El mármol aún resplandecía, pero el viento había cambiado. Un aire pesado descendía sobre el Ática, como si los dioses hubieran vuelto el rostro. Atenas, la ciudad que iluminó al mundo, empezaba a ser devorada por su propia luz. La guerra del Peloponeso había comenzado. Desde Esparta, las legiones avanzaban con disciplina férrea, silenciosa y fría como el hierro. Los hombres de Lacedemonia no admiraban el arte, no amaban la palabra, su virtud era la obediencia, su credo, la guerra. Y en su austero corazón, la grandeza de Atenas era un insulto. El orgullo de una ciudad que comerciaba, que pensaba, que reía bajo los templos, les parecía decadencia. La armonía se convirtió en envidia, y la envidia en fuego. Péricles lo sabía. Sabía que la fuerza no siempre vence, pero que la sabiduría tampoco siempre salva. Por eso ordenó un acto impensado, que todo el pueblo ateniense se refugiara tras los muros. Creía que la paciencia vencería donde las lanzas fracasan. «Resistiremos el sitio», dijo, «como el mármol resiste al tiempo». Y los ciudadanos obedecieron, llevando consigo su vida entera dentro de la muralla, el ganado, los niños, los ancianos, los templos portátiles y hasta los dioses tallados en madera. Atenas, la libre, se encerró sobre sí misma. El narrador describe el silencio dentro de los muros, calles abarrotadas, el humo de miles de fogones, el llanto de los enfermos, el murmullo del miedo. El aire se volvió denso, irrespirable. El calor del verano cayó como un castigo, y de pronto la peste apareció. Invisible, implacable, ajena a todo ejército. No hubo sacerdote que la detuviera, ni médico que la entendiera. Los templos se llenaron de cadáveres, las fuentes se volvieron veneno. El pueblo, que había aprendido a discutir con razón, ahora gritaba con desesperación. Las calles del ágora, donde antes se hablaba de leyes y belleza, se llenaron de cuerpos sin nombre. Atenas, la inmortal, olía a muerte. Pericles no huyó. Permaneció en la ciudad, caminando entre los enfermos, consolando a los vivos, hablando de esperanza a quienes ya no podían creer. Su túnica blanca se manchó de polvo y sudor, pero su voz seguía firme, como una columna que resiste el temblor. Los hombres lo miraban con gratitud y tristeza. Sabían que aquel líder que había hecho de ellos ciudadanos, ahora moría junto a ellos como un igual. El narrador se detiene. En la Acrópolis, el sol poniente tiñe de rojo las columnas del Partenón. El mármol parece sangrar. Las estatuas de Fidias, antes vivas, ahora observan con ojos vacíos el sufrimiento humano. El oro de Atenea ya no brilla, se apaga bajo el polvo del dolor. Desde su casa, Pericles contemplaba la ciudad. Su rostro, antes luminoso, estaba surcado por las sombras del cansancio. Había perdido a sus hijos, a sus amigos, a su pueblo. Solo Aspasia permanecía a su lado, silenciosa, sosteniendo la mirada del hombre que había construido un mundo con palabras, y ahora veía cómo ese mundo se desmoronaba. Una noche, levantó su vista hacia el Partenón. El templo aún se erguía, majestuoso, intacto, y comprendió que su obra había superado al hombre. «Todo lo humano es breve», susurró, «pero lo bello no muere». Fuera, los soldados espartanos acampaban más allá del horizonte. Dentro,
La peste continuaba. El pueblo, debilitado, lo culpó de la desgracia. Aquellos mismos que lo habían amado ahora lo juzgaban, y Pericles, con la serenidad de los sabios, aceptó su destino. No se defendió, solo dijo: «Si me odian, que sea por haberlos amado demasiado». El narrador describe el último amanecer que contempló. El cielo, despejado después de semanas de tormenta, iluminó a Atenas como si el sol quisiera despedirla. Pericles, enfermo, se levantó para mirar por última vez la Acrópolis. El viento movió su cabello gris. En sus labios hubo una sonrisa leve, como de quien comprende que ha cumplido su propósito. Luego, el silencio. Un silencio tan vasto que parecía envolver al mundo. La ciudad lloró. Y aunque los muros seguían en pie, Atenas había perdido algo más valioso que su ejército: su alma. El precio de la gloria había sido la vida de su arquitecto. El rumor del mar llegaba hasta los muros. El Pireo estaba en silencio, los remos dormían, las campanas no sonaban. Atenas entera había detenido su respiración. Los cuerpos de los caídos esperaban en piras cubiertas de flores, y el pueblo se reunía una vez más en la colina del Cerámico, allí donde los héroes eran despedidos con palabras, no con lágrimas. Y aquel día solo un hombre podía hablarles: Pericles, el padre de la ciudad. El aire olía a incienso y a ceniza, el fuego danzaba con el viento y el humo ascendía lento, como si llevara consigo las almas de los muertos hacia los dioses. Pericles se adelantó, vestido con túnica simple, el rostro sereno, la mirada firme. El pueblo, cansado y roto por la peste, lo observaba con mezcla de amor y reproche. Algunos lo culpaban de todo, otros veían en él el último resto de esperanza. Pero cuando abrió la boca, el silencio se hizo absoluto. Su voz, profunda y clara, atravesó el aire como una plegaria. «Los hombres pueden morir», dijo, «pero su ciudad, si es virtuosa, vivirá para siempre. No lloren solo por los que han caído, sino por los que aún no comprenden el valor de morir por lo que es justo». El narrador describe el temblor de su voz, no por debilidad, sino por emoción. Era la voz de un padre que despide a sus hijos, la voz de una nación que se rehace de sus cenizas. Pericles habló del deber, de la libertad, de la virtud. Habló del honor de servir a Atenas, no por gloria ni por oro, sino porque cada ciudadano es una chispa de su eternidad. Y mientras hablaba, el fuego de las piras iluminaba su rostro, dándole un resplandor casi divino. Dijo también: «No hemos de temer la ruina, porque lo que hemos construido no está hecho de piedra, sino de pensamiento, y el pensamiento no muere». Esas palabras se grabaron en el corazón de los presentes. Algunos lloraron abiertamente, otros simplemente miraron el suelo, incapaces de sostener la grandeza de aquel instante. La narración se detiene para describir el paisaje. El viento que arrastra pétalos sobre las tumbas, el eco de las liras que tocan los jóvenes, el humo que asciende como un puente hacia el cielo, y en medio de todo Pericles de pie, mirando a su pueblo, como quien contempla una obra terminada. Su vida había sido la escultura más perfecta, tallada con inteligencia, pulida con justicia, terminada con sacrificio. Después del discurso, bajó lentamente del estrado. La multitud se abrió en silencio para dejarlo pasar. Nadie se atrevió a hablar. Solo Aspasia, entre la multitud, alzó la vista y lo siguió con los ojos, sabiendo que ese era el adiós. Atenas había escuchado por última vez la voz de su guía. Días después, la enfermedad volvió a visitarlo. Su cuerpo se debilitó, pero su mente permaneció clara. Decían que aún en la fiebre murmuraba sobre las leyes, sobre la belleza, sobre el deber del ciudadano. Y cuando los médicos le preguntaron qué deseaba que se escribiera en su tumba, respondió con humildad: «Solo esto, que nadie sufrió por mi culpa».
Murió al amanecer. El sol apenas asomaba sobre el mar cuando su respiración se apagó. No hubo clamor, no hubo campanas, solo el murmullo de las olas que golpeaban las rocas del Pireo. Atenas perdió a su líder, su voz, su conciencia. Pero algo extraño ocurrió. En lugar de desesperanza, quedó una calma profunda, como si todos supieran que él no se había ido, sino que se había fundido con la ciudad misma. El narrador describe la Acrópolis vacía. El Partenón, aún joven, resplandece bajo la primera luz del día. El mármol refleja el cielo, y por un instante parece que Atenea inclina su cabeza hacia el hombre que la honró con su mente. El viento pasa entre las columnas y suena como un suspiro. Ese suspiro es Atenas despidiéndose de Pericles. Y así, el constructor de la ciudad eterna fue llevado al descanso. No dejó oro, ni tierras, ni herederos poderosos. Solo dejó una idea: que la grandeza de un pueblo no se mide por sus victorias, sino por su virtud. Los siglos pasarían, los imperios caerían, los templos se convertirían en ruinas. Pero las palabras de aquel discurso seguirían vivas, recordando al mundo que por un breve instante el hombre alcanzó la altura de los dioses. El amanecer caía sobre el Ática como un velo de oro líquido. Las colinas despertaban cubiertas de olivos, y el mar Egeo reflejaba el sol naciente como si Atenas entera fuera un espejo de los dioses. En ese mundo, donde las palabras aún se mezclaban con los mitos, nació un niño destinado a gobernar no con la espada, sino con la razón. Su nombre fue Pericles, hijo de Jantipo y de Agarista, de una estirpe noble y sabia, pero más grande que su linaje sería su pensamiento. Desde pequeño, el joven Pericles fue distinto. Callado, de mirada serena, caminaba por los senderos de mármol, escuchando más de lo que hablaba. No buscaba la gloria de los juegos ni la fuerza del combate. Buscaba entender el orden invisible que sostenía el mundo. A su alrededor, Atenas se reconstruía. Las cicatrices de las guerras médicas aún ardían, pero el espíritu del pueblo brillaba como el fuego que no se apaga. Los hombres trabajaban en los talleres de cerámica. Los filósofos discutían en el ágora. Los poetas recitaban versos al pie de los templos. Atenas respiraba conocimiento, y aquel niño respiraba con ella. Su maestro fue Anaxágoras de Clasómenas, un hombre que habló de un universo gobernado no por caprichos divinos, sino por la mente. De él aprendió que la inteligencia puede ordenar el caos. Desde entonces, Pericles no vio el poder como un privilegio, sino como una ciencia, el arte de guiar la voluntad de los hombres hacia un propósito común. Mientras otros soñaban con la guerra, él soñaba con la perfección de la ciudad. La narración se detiene un instante en los aromas de la vida ateniense, el humo del incienso en los templos, el pan recién horneado que las mujeres vendían en las calles, el sonido de las flautas que acompañaban los sacrificios al amanecer. El joven Pericles caminaba entre ellos sin ostentación, observando, aprendiendo, memorizando los gestos del pueblo al que un día llamaría la raíz del poder. Los ancianos decían que en sus palabras había un peso antiguo, como si cada sílaba descendiera de los mismos oráculos de Delfos. Pero el mundo no era aún la Atenas gloriosa que los siglos recordarían. Las murallas estaban gastadas, los templos eran simples, las calles polvorientas. Pericles veía una ciudad viva, pero sin forma, como un bloque de mármol esperando al escultor. Y juró en silencio, con la solemnidad de un sacerdote, que dedicaría su vida a convertir ese caos en belleza. No buscaba fundar un imperio, sino un ideal. Cada noche, desde la colina del Areópago, contemplaba las estrellas y pensaba en la fragilidad humana. El mismo fuego que hacía grandes a los hombres podía también consumirlos.
Quizá por eso su destino no sería el de un conquistador, sino el de un constructor de almas. Los años pasaron y Atenas comenzó a cambiar. Las voces de los ciudadanos se alzaban en el ágora, los debates políticos resonaban bajo el cielo abierto y los hombres libres aprendían que el poder podía ser compartido. Pericles creció con esa idea, que la grandeza de un pueblo no se mide por sus conquistas, sino por su justicia. En los templos, los sacerdotes hablaban de los dioses, pero en las escuelas, los filósofos hablaban del hombre. Esa fue la revolución silenciosa que marcó su infancia, el despertar del pensamiento, la fe en la palabra, la búsqueda de la verdad a través del diálogo. Y en ese silencio reflexivo, Pericles se formó como quien pule un diamante con paciencia infinita. Una brisa del Egeo soplaba sobre su rostro cada mañana, trayendo consigo el olor a sal, el eco de los remos, el rumor de las voces que se mezclaban con las gaviotas. En aquel horizonte comprendió que Atenas era más que una ciudad, era una promesa hecha a la humanidad. Un día los hombres recordarían ese lugar no por sus muros ni por sus guerras, sino por sus ideas. Y así, entre la sabiduría de los filósofos y el fervor de un pueblo que amaba la libertad, el niño se convirtió en hombre. Los dioses parecían sonreír sobre el Ática, el mármol aguardaba. El destino de Pericles, y de Atenas con él, apenas comenzaba.